o recordar la serie de la función seno o coseno, ¿no? Pero bueno, vamos a descartar ese tipo de series para este ejercicio. Bueno, entonces vamos a empezar anotando lo que es la solución. Se sabe que la solución es y, que es igual al sumatorio desde n igual a 0 a infinito de a sub n por x a la n. Consecuentemente, y' es igual al sumatorio desde n igual a 1 a infinito. Recordemos que se tiene que derivar el argumento y esto está dado por n por a sub n por x elevado a n menos 1. Y por último, la segunda derivada, que es igual al sumatorio desde n igual a 2 a infinito. Derivamos nuevamente el argumento y esto nos da n por n menos 1 por a sub n. Entonces esto lo voy a mover un poco. Ya, por x a la n menos 2. Bueno, en principio debo recordar, o tenemos que recordar bueno, estas igualdades, ¿no? Se sabe que esta es la solución, esta es la primera derivada y esta es la segunda. A continuación, tenemos que formar una tabla. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Y esta tabla, como ya sabemos, ya hemos visto ayer, la vamos a hacer de 2 columnas nada más, porque vamos a determinar directamente lo que es la fórmula de recurrencia, ¿no? Entonces, la vamos a dividir de esta forma. Ya. Bueno, antes, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es verificar que no exista productos en la ecuación diferencial. En este caso, observen, no puede existir este producto de x más 1 por y de segundo orden, es decir, que debo desarrollar. Lo mismo con y', debo desarrollar estos dos términos. Así que, desarrollando, queda como x por y de segundo orden más y de segundo orden menos 2 veces por y' más x por y' más y esto es igual a 0. Bueno, entonces, acá puedo advertir de que la tabla va a generarme 5 filas, ¿no? Porque tengo 5 términos. Listo, entonces vamos a ir formando o construyendo cada uno de estos términos correspondientes a la ecuación diferencial. Bueno, entonces lo voy a prolongar un poco más para que tenga espacio ahí para cada fila. Ya, ahora sí, entonces, primero, recordemos cuál es la lógica de trabajo. Observen que vamos a generar en primer lugar x por y de segundo orden, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este segundo miembro simplemente debo escribir el coeficiente de la segunda derivada de y. Eso significa que voy a escribir toda esta expresión. Todo esto se denomina, perdón, argumento. El argumento de la segunda derivada de y. ¿Ya? Todo esto se denomina argumento del sumatorio. Entonces simplemente voy a escribir ese argumento, pero multiplicado por la variable x, por ese coeficiente. Entonces vamos a analizar. ¿Qué pasa si multiplico x a toda esta expresión? El resultado que obtenemos es n por n menos 1 por a sub n por x elevado al n menos 1. Entonces ya tenemos formado el primer término. Ahora pasamos al segundo. El segundo está dado por y de segundo orden. Entonces, para el de segundo orden, bueno, para y de segundo orden simplemente vamos a anotar el argumento de este sumatorio, debido a que como coeficiente se tiene a 1. Entonces 1 por este argumento viene a ser el mismo, ¿no? Entonces tenemos n por n menos 1 por a sub n por x elevado a n menos 2. Bueno, seguimos. A continuación, lo que se hace es formar menos 2 veces y'. Menos 2 veces y'. Ahora vamos a jugar en este caso con el argumento del sumatorio de la primera derivada, es decir, toda esta expresión. Pero le vamos a multiplicar por menos 2. Entonces multiplicamos menos 2 a ese argumento y me queda menos 2 veces n a sub n por x elevado a n menos 1. Bien, pasamos al siguiente, que es x por y'. Y de la misma forma, escribimos el argumento del sumatorio de y', pero lo multiplicamos por x. Al aplicar ese producto, me quedaría como n por a sub n por x elevado a la n. Y finalmente, el último término está dado por y, es decir, que tomamos en cuenta este argumento nada más. A sub n por x a la n. Bien, ese es el primer paso. Debemos formar correctamente esos términos para luego ya poder generar los coeficientes de x a la n. Recordemos que en esta columna deben estar los coeficientes de x a la n. Bien, ahí tienen que estar presentes. Muy bien, entonces, lo que debo hacer es esto. ¿Vean? Debo hacer que cada uno de estos
términos, los segundos miembros de esas igualdades, tengan exponente x a la n. Debo hacer eso. Previamente ya se nota acá, ¿no? De que, bueno, acá no va a ser necesario porque ya tenemos x a la n y acá también tenemos x a la n. Entonces, simplemente me voy a enfocar en las tres primeras igualdades. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Una nueva asignación a lo que es n. A ver, ¿qué podría asignarle a n para que me genere x a la n? Bueno, no está fácil, no está complicado de ver de que si a n le asignamos n más 1, entonces tendría n más 1, esto ya desaparece, n más 1 menos 1 se van a ir, este 1 con este menos 1 y me va a quedar n. Bueno, vamos a hacer eso, pero veamos de que eso se le aplica a toda la igualdad. ¿Bien? Y al aplicar a toda la expresión, lo que resulta es, entonces donde aparezca n vamos a reemplazar n más 1. Entonces tenemos n más 1 por n por a sub n más 1. Y ya no es necesario escribir x al n, porque estamos haciendo referencia a que esta columna es la que ubica a los coeficientes de x al n. Entonces ya tenemos ahí el primer coeficiente. Lo mismo para esta otra expresión. Bueno, en este caso vamos a aplicar lo que es n, le asignamos a n más 2, ¿no? De esta manera esto se transforma en n. Entonces, haciendo eso tendríamos n más 2 por n más 1 por a sub n más 2. Bien, y tampoco vamos a escribir lo que es x al n. Y finalmente para esta otra. Entonces me queda n, ahora se asigna a n más 1, para hacer que el exponente de x sea n. Entonces tenemos menos 2, n más 1 por a sub n más 1. Bien, por x al n, que tampoco lo vamos a escribir. Y finalmente estos dos términos que ya están con el exponente de x que deseamos, que es n, por lo tanto simplemente los escribimos, ¿no? N por a sub n y a sub n. Así que ya tenemos los resultados que deseamos. Consecuentemente, se tiene que sumar cada elemento de la columna x a la n e igualar a 0 la suma resultante, ¿no? Hay que hacer eso. Bien, entonces hagamos eso y tenemos que despejar el valor de a con el mayor subíndice. Entonces tendríamos que aplicar la suma. N más 1 por n por a sub n más 1 más n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 menos 2 por n más 1 por a sub n más 1 más, y continuamos, ¿no? N por a sub n más a sub n y tenemos que igualar a 0. Bien, entonces esta expresión es la que determina la fórmula de recurrencia para la ecuación diferencial. ¿Cómo se la construye? Simplemente tenemos que despejar lo que es a sub n más 2, porque es el valor de a con el mayor subíndice. Entonces, al realizar el despeje, tendríamos a sub n más 2. Bueno, paralelamente que vaya despejando, también voy a realizar algunas factorizaciones, ¿sí? Porque podemos factorizar, por ejemplo, a sub n más 1 con a sub n más 1 y de la misma forma los términos a sub n y a sub n. Bueno, entonces, haciendo eso, a ver, vamos a factorizar a sub n más 1. Y podría factorizar n más 1, ¿no? N más 1 por a sub n más 1. Entonces, al aplicar eso, n más 1, y me queda acá 2, ya sería así, 2 menos n, ya, por a sub n más 1. Y todo eso también lo mandamos al segundo miembro, pero me quedaría como menos n más 1 por a sub n. Bien, ya tenemos entonces factorizada esa expresión y está dividido por n más 1. Bueno, esto tenemos que dividir, ¿no? N más 1 por n más 2. Observen claramente que estos se van a ir simplificando y finalmente tenemos a sub n más 2. Podría factorizar un negativo acá y de este también, entonces va a salir un negativo, ¿no? Menos, y vamos a tener a sub n más 1. Bueno, perdón, acá el coeficiente n menos 2 me falta. N menos 2 por a sub n más 1 más a sub n sobre n más 2. Bien, esta sería entonces la fórmula de recurrencia. Bien, ahora esto se cumple para todo n mayor o igual a 0. Eso hemos indicado, ¿no? Cuando estamos calculando directamente los coeficientes de x a la n, entonces va a empezar para n igual a 0. Bien.
Bueno, ya tenemos entonces la fórmula de recurrencia. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Em, Tenemos que asignarle valores, ¿no? De n, ¿ya? Entonces, este problema incluso está mucho más sencillo. ¿Por qué? Acá me dice solo de los 5 primeros términos de la serie. Eso significa que la solución no tiene que ser exacta. Por lo tanto, no tenemos que buscar una regla de formación para los coeficientes, ¿verdad? Entonces, directamente vamos a hacer los cálculos y vamos a generar el valor que nos dé. Entonces, aquí vamos a decir para n igual a 0. Asignamos los valores n igual a 0. Para n igual a 0 formamos a sub 2. Esto es igual a, acá me quedaría, bueno, a ver, voy a factorizar primeramente. Tendría menos 1/2 de menos 2 a sub 1 más a sub 0. Bien, ya, entonces esto lo puedo reducir tal vez como a sub 1 menos 1/2 de a sub 0. Puedo hacer eso, ¿no? Y esta expresión es válida porque a sub 2, recordemos que tienen que estar en función de a sub 0 y en función de a sub 1. Se cumple. Entonces está bien. Ya, ahora para n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, tendríamos el resultado de a sub 3. Esto es igual a menos 1/3 de menos a sub 2 más a sub 1. Bien. Bueno, esto no puede ser posible. ¿Por qué? A sub 3, claro, puede depender de a sub 1, pero no puede depender de a sub 2. Entonces vamos a reemplazar ese valor de a sub 2 que ya lo tenemos. Esto es igual a menos 1/3 de menos a sub 2. Pero a sub 2 de todo esto multiplicado por el negativo, tendríamos menos a sub 1 más 1/2 de a sub 0 más a sub 1. Bien, entonces de esta forma se ve que se van a simplificar estos términos. Se van y finalmente a sub 3 está dado por menos 1/6. Ya acá directamente estoy multiplicando, no estoy dejando, ¿no? Por ejemplo, como 2 por 3, debido a que, como ya les expliqué, no es necesario formar una regla de correspondencia, ¿no? O una ley de formación de estos términos, porque me piden los primeros 5 términos. Ya, tengo eso. A ver, para uno más, tendríamos n igual a 2. Para n igual a 2, vamos a obtener, ¿qué valor? A sub 4, que es igual a menos 1/4. Menos 1/4, entonces esto se haría 0. ¿Sí? 2 menos 2 es 0. Y tenemos ahí a sub 2. Bien, a sub 2. Entonces, menos 1/4 por a sub 2. A sub 2 está dado por a sub 1 menos 1/2 de a sub 0. Ya reduciendo esto, se obtiene menos 1 menos 1/4 de a sub 1 más 1/8 de a sub 0. Bien, creo que con todos estos términos ya vamos a generar los primeros 5 términos. Entonces vamos a empezar directamente. Y en caso de que nos falte algún término, vamos a determinar un coeficiente más. Pero creo que con eso ya está, ya tenemos, ¿no?, los términos suficientes. Entonces vamos a ver. Esto es la solución. Y igual a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3 por x cubo. Y ahí tenemos ahí los infinitos términos. Entonces lo que se debe hacer es reemplazar a sub 0 y a sub 1, como se sabe, son términos que deben estar ahí presentes. A sub 2 es igual a sub 1 menos 1/2 de a sub 0. Entonces a sub 1 menos 1/2 de a sub 0 por x cuadrado más a sub 3. A sub 3 está dado por menos 1/6 de a sub 0. Menos 1/6 de a sub 0. Ya por x cubo. Ahora a sub 4 es igual a menos 1/4 menos 1/4 de a sub 1 más 1/8 de a sub 0. Es eso. Bien. Ahora eso se multiplica por x a la cuarta. Y bueno, ahí vamos a tener infinitos términos. Listo. Bueno, una vez que tenga eso, lo que se hace ahora es factorizar, ¿no? Vamos a factorizar a sub 0. Entonces, factorizamos a sub 0, tenemos 1. Y acá obtenemos menos x cuadrado medios de esta otra expresión. Conocemos que es x cubo sextos, ¿no? Y finalmente para esta, más x cuarta sobre 8. Y ahí va a ir sumándose. Ahora para sub 1, factorizando a sub 1 me queda como x. También acá más x cuadrado. Y menos... ya como tiene un error. A ver, vamos a revisar esto. Menos x cuarta sobre
4, está bien, ya. Y bueno, tenemos más términos, ¿no? Perfecto, entonces vamos a determinar ahora a sub 0 y a sub 1. En caso de que no me pidan los primeros 5 términos, como dice esta condición, la solución sería esa, ¿no? Ya la tendríamos, pero me están dando condiciones iniciales, entonces me dice que y en 0 es igual a 2 y y' en 0 es igual a menos 1, pero previamente vamos a derivar esto, porque requerimos esa derivada. Entonces y' es igual a sub 0, vamos a derivar esto, me quedaría como menos x menos menos x cuadrado medios más x cubo sobre 2, ¿no? Ahí está. Más a sub 1, aquí tengo 1, más 2x menos x cubo. Y bueno, esto va a ir continuando. Ahora sí, vamos a hacer uso de las condiciones iniciales. Para y en 0 igual a 2 primeramente. Entonces, para esta condición tenemos que reemplazar en esta primera igualdad. Por lo tanto, y es igual a 2. Aquí tenemos a sub 0, 1, y todo esto se va a hacer 0, ¿no? Porque x es 0, entonces tendríamos 1 nada más. Más a sub 1, y vean, todo esto se va a hacer 0, porque empieza con x, y va incrementando el exponente de x. Es que todo eso se hace 0, entonces esto es 0. Y de esto decimos que a sub 0 es igual a 2. Ya tenemos el primer valor. Ahora para el segundo, y' en 0 es igual a menos 1. Entonces y' en 0 es igual a 1. Y de la misma manera tenemos que reemplazar en la derivada ahora. Recordemos de que y' es igual a 1 y x es el valor de 0. Entonces, y', que es igual, es 1, igual a sub 0. Entonces, todo eso se va a hacer 0, ¿no? Me va a generar 0. Entonces, por 0 más a sub 1, tengo 1 y los demás términos también se van a hacer 0. Entonces, a sub 1 es igual a 1. Ya tenemos ambos. Bueno, ahora vamos a reemplazar simplemente, ¿no? En esta igualdad, porque esta es la solución. Ya, entonces decimos a sub 0 es igual a 2 y a sub 1 es igual a 1. Entonces vamos a operar. Tendría y que es igual. A ver, primero las constantes. 2 por 1 es 2. Ahora lo que es x. Entonces acá tenemos más x. Hasta ahí tenemos dos términos. Ahora para lo que es x cuadrado. Entonces me quedaría menos x cuadrado más x cuadrado. Eso se va a simplificar. A ver, sí, se va a simplificar, ¿no? Entonces tendría menos 2 más 1. Menos 1 más 1, sí, se simplifican. Entonces, para x cubo, creo que nos va a hacer falta un término más. Ya, entonces tendríamos menos un tercio, ¿no? Menos un tercio de x cubo. Ahí tenemos 3. Sí, nos va a faltar 1. Pero no hay problema, lo vamos a generar. Entonces, acá tendríamos un cuarto menos un cuarto. Entonces, también se va a ir. Ya, solamente tenemos ahí 3 términos. Vamos a generar uno más, ¿sí? Ya, lo malo ha sido que se ha simplificado, ¿no? Y eso está evitando que me genere solamente, bueno, está haciendo que me genere 3 términos nada más. Entonces, a ver, vamos a generar por si acaso 2. Ya, vamos a continuar acá. Esto lo voy a mover un poco. Vamos a bajar y esto lo voy a mover. Porque necesitamos más términos, ¿no? Requerimos de más. Entonces, lo vamos a poner acá. Ya. Tenemos eso y esto también lo voy a bajar para poder generar más términos. Va a ser cuestión de añadir nada más. Ya, se tiene eso y vamos a ver. En este caso vamos a evaluar ahora para n igual a 3. Entonces, veamos, para n igual a 3. Ya, vamos a copiar acá la fórmula de recurrencia, que es esta. Bueno, todo esto lo voy a poner en el segundo miembro para que nos guiemos. Bueno, en esta parte, ¿no? Ya, entonces para n igual a 3, estamos en n igual a 2. Entonces, para n igual a 3 tendríamos, a ver, a sub 5, ¿no? A sub 5 y eso es igual a menos un quinto de a sub 4 más a sub 3. Ya, pero debo reemplazar esos valores. Menos un quinto de a sub 4. A sub 4 está dado por todo esto. Menos un cuarto de a sub 1 más un octavo de a sub 0. Y a sub 3. A sub 3 es menos un sexto de a sub 0. Bueno, a ver, reduciendo todo esto. Vamos a tener para el primer término un veinteavo de a sub 1. Ahora para el otro. Entonces, un octavo. En este caso, a ver, sería 8 menos 6 sería 2, ¿no? Entonces,
tendríamos ahí menos un 24avo. Ya por 5, eso sería menos 120, ¿no? Entonces menos 1 sobre 120 a sub 0. Bien, entonces esa sería la expresión que estamos generando ahí. A ver, con eso creo que ya sería suficiente, porque vamos a generarlo de x a la quinta. Sí, creo que ya es suficiente con eso, porque miren, vamos a desplazar en un término más, ¿no? Pero esos son los que me van a generar, para este caso, lo que es, a ver, ya. Sí, creo que me va a faltar uno más. A ver, por si acaso uno más, ¿ya? Entonces, para n igual a 4. Para n igual a 4 tendríamos, a ver, reemplazamos en la fórmula. Tenemos a sub 6. Y esto es igual a menos un sexto. Entonces me queda acá 2 a sub 5 más a sub 4. Reemplazamos también. Menos un sexto. Y tengo 2 a sub 5. A sub 5 es toda esta expresión. 1 sobre 20 por a sub 1 menos 1 sobre 120 a sub 0. Ya, tenemos eso. Y me queda a sub 4. Entonces, a sub 4 es igual a todo esto también. Menos un cuarto de a sub 1 más un octavo de a sub 0. Bueno, entonces vamos a operar todo esto para generar, a ver. Primero teníamos ahí un décimo, ¿no? Para el coeficiente de a sub 1. Un décimo menos un cuarto. Menos 3 sobre 20 sería. Menos 3 sobre 20 por 6. Ah, pero acá, a ver, creo que esto está mal. Ah, está bien. Ya, entonces multiplicado por eso un sexto negativo sería un cuarto. Bueno, 1 sobre 40 de a sub 1. Ahora para a sub 0, entonces ahí tenemos menos 1 sobre 60, ¿no? 2 sobre 120, 60. Y más 1 octavo. Ya, eso me genera 13 sobre 120. Por un sexto negativo menos 13 sobre 720. Ya, por a sub 0. Bien, ahora sí, con esto ya vamos a tener las cantidades necesarias, ¿no? De los términos, porque me han pedido 5, entonces vamos a reemplazar eso. Ya van a ver que solamente tenemos que reemplazar donde haga falta. A ver acá, miren, acá vendría a sub 5, ¿no? Entonces a sub 5 es esto. Es 1 sobre 20 por a sub 1 menos 1 sobre 120 por a sub 0 por x a la quinta. Y lo que es x a la sexta, para una sub 6. Eso es 1 sobre 40 por a sub 1 menos 13 sobre 720 por a sub 0 por x a la sexta. Ya, con eso creo que ya tenemos todos los términos. Nos vamos a anotar los que faltan, ¿no? Entonces aquí estábamos agrupando los de a sub 0 y acá a sub 0, vean, corresponde a estos. Entonces me harían falta esos. Tendríamos menos x a la quinta sobre 120. Y para este otro, menos 13 sobre 720 de x a la sexta. ¿Ya? Entonces esto va a ir continuando con la secuencia. Y bueno, acá también tenemos que añadir para los que me faltan, ¿no? Entonces, lo borramos y tendríamos, a ver, me va a quedar acá, por ejemplo, para a sub 1. Entonces, tendría este y este, los que tengo que acomodar ahí. Entonces, tendríamos más x a la quinta sobre 20 y más x a la sexta sobre 40. Bien, bueno, con eso ya está, ¿no? Listo. Acá, en las derivadas no va a afectar en nada, porque vamos a seguir obteniendo lo mismo. Bien, donde sí va a afectar es en esta expresión, en la que estamos reemplazando. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar acá, pero vamos a añadir lo que me hace falta. Entonces, esto lo vamos a poner un poco más largo. Entonces ahí me faltaba esos dos términos. ¿Sí? Estos dos. Entonces vamos a copiar estos. ¿Ya? Y los vamos a poner en esta parte. Entonces, esto sería, lo voy a dejar un poco más. Ya, entonces sería así. Sí, estamos reemplazando nada más, ¿no? Bueno, directamente. Acá lo voy a hacer para no estar moviendo mucho. Porque tenemos que empezar en esta línea. Esos valores que hemos determinado. Entonces, esto lo voy a borrar. Sabemos que a sub 0 es 2. Y a sub 1 es... A ver,
A sub 0 es 2 y A sub 1 es 1. Entonces esto sería 1. Ya. Entonces, con todo eso ya podríamos operar, ¿no? Y vamos a generar ahí los valores deseados. Entonces tendríamos ahí y eso es igual. Entonces vamos a ver. Tengo 1, ¿ya? Tengo x. Acá se van a simplificar, ¿no? Menos x más x cuadrado se van. Por lo tanto, me quedaría menos 2x cubo. ¿Ya? También me han faltado esos denominadores, ¿no? A ver, son 2, 6, 8. Lo he copiado mal. 2, 6, 8. Para x a la quinta es menos 120. Para x a la sexta es 13 sobre 120. Menos 13 sobre 720. Y lo mismo para estos otros. A ver. Es x más x cuadrado menos x cuarta sobre 4, x a la quinta sobre 20 y esto sobre 40. Ahora sí. Bien, tenemos eso. Ahora para x a la cuarta también se van a simplificar. Entonces, para x a la quinta. Para x a la quinta, al parecer no va a haber simplificación. Entonces, tendría ahí menos 1 sobre 60 más 1 sobre 20. Y eso me da como resultado más un treintavo, ¿no? Más un treintavo de x a la quinta. Con eso ya tengo 4. Entonces, con x a la sexta ya obtendría 5 términos. Entonces, menos 26 sobre 720. ¿Ya? Y más un cuarentavo. Eso me da como resultado menos un noventavo de x a la sexta. Y vean, puedo seguir anotando más términos, pero me han pedido solamente 5 términos. Esta sería, por lo tanto, la solución. ¿Sí? Eso entonces, ¿no? Vean que, observen que era necesario determinar más términos, ¿no? Puede pasar eso de que se vayan simplificando, como han podido ver algunos términos, pero no hay mucho problema, ¿no? Simplemente hemos calculado los términos, los hemos añadido en la serie, ¿no? Que corresponde y este sería el resultado. Bien, algunas veces incluso nos pueden pedir, después de obtener esta solución, o me pueden pedir, ¿no? Calcular y de segundo orden o y de tercer orden en 2, digamos. Entonces, si me piden esto, ¿qué es lo que hago? Debo derivar esto 3 veces y evaluar en 2. Alguna vez he preguntado eso, ¿no? Pero no hay mucha, o sea, no hay mucha confusión ahí. Solamente se tiene que aplicar el procedimiento de esa forma. ¿Sí? Eso. Entonces, esta sería la primera pregunta. ¿Ya? Y no se olviden, ¿no? El procedimiento que hemos aplicado tiene que ser rápido. Pueden usar esta tabla y lo demás es un poco de álgebra. Bien, entonces, esa es la primera. Ahora vamos a pasar a la segunda. ¿Ya? Y la segunda tiene que ver con un sistema dinámico donde la matriz de coeficientes es de 3 por 3. Entonces vamos a ver ahora ese caso, porque no hemos visto, ¿no? Ejercicio de ese tipo ayer. Ya, si las fracciones parciales están largas, las vamos a hacer por Wolfram. A ver, entonces dice, dado el sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, es un sistema, ¿sí? De ecuaciones diferenciales. Ya, a ver, un momento. Listo. Entonces, la primera es una ecuación de segundo orden, la segunda ecuación es de primer orden y me dan 3 condiciones iniciales. Y las preguntas clásicas, ¿no? Plantear el sistema dinámico, hallar la matriz exponencial y la solución del sistema dinámico. Entonces, en esta parte vamos a recordar cómo se debe plantear el sistema dinámico. Tenemos que observar simplemente lo que son las condiciones iniciales y a cada condición inicial se le tiene que aplicar una nueva variable. Entonces hagamos eso. Tendríamos x1, ¿ya? Que eso sea igual a x. x2, que sea y. Y x3 ahora es x'. Entonces una vez que ya tenemos eso, tenemos que proceder a derivar. Entonces vamos a derivar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí x.1 es igual a x'. x.2 es igual a y'. Y x.3 es igual a x 2 veces prima. Una vez que tengamos esto, esta expresión tiene que estar en función de x1, x2 y x3. Entonces hagamos esos cambios. Vean, x' que es igual es x3. Entonces ya hemos cumplido el objetivo ahí. Y' que es igual. Entonces, como no tengo en estas tres igualdades a y', podemos despejar de esta igualdad. Entonces despejando y' se tiene menos x'
más t más 6t cuadrado. Pero no puede estar en función de x', tiene que estar en función de x1, x2 o x3. Entonces veamos que x' es igual a x3. Entonces hacemos ese reemplazo. x3. Y finalmente x de segundo orden. Vamos a despejar de la primera ecuación. Entonces x2 veces prima es igual a menos y menos x. Pero y, ¿a qué es igual? Y es igual a x2 y x es igual a x1. Bien. Listo. Podemos reescribir, si quieren, todo esto de esta manera. x.1 es igual a x3. x.2 es igual a menos x3 más t más 6t cuadrado. Y x.3 finalmente es igual a menos x1 más x2. Este sería mi sistema. Ahora tenemos que llevarlo a la forma matricial. Entonces, eso lo vamos a hacer en esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Como tenemos tres incógnitas, el vector columna corresponde a tres elementos, ¿no? Ya, ahí. Entonces tendríamos x.1, x.2, x.3. Y eso es igual a una matriz de 3×3 porque tenemos tres incógnitas. ¿Ya? En la primera columna los coeficientes de x1. Entonces vamos a tener 0, 0, 1. 0, 0, 1. En la segunda columna los coeficientes de x2. 0, 0, 1. Y en la tercera columna los coeficientes de x3. O sea, 1 menos 1. Y 0. Bien. Y todo esto se multiplica por el vector columna de incógnitas. Que en este caso son x1, x2 y x3. Entonces tenemos x1, x2 y x3. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí está mal, ¿no? Sería 0, 1, menos 1. Esto sería con el signo negativo. ¿Sí? Ya, esa corrección. Bien, ahora tenemos que escribir la matriz B. Entonces, vean, solamente en esta expresión existe una función que depende de t, la función de forzamiento. Entonces tendríamos como matriz de coeficientes B, o de constantes, mejor dicho, a la siguiente. Viene a ser 0, 1 y 0. ¿Cuál es la función? Sería esta, ¿no? T más 6t cuadrado. Listo, ese es mi sistema dinámico. Esta es la matriz X punto, esta es la matriz A, esta es X, esta es la matriz, o mejor dicho, el vector de constantes B, y esta es la función de forzamiento UDT. Entonces ya tenemos ahí el sistema dinámico. Por otra parte, el sistema dinámico tiene que tener sus condiciones iniciales. Entonces, para determinar estas condiciones, simplemente tenemos que evaluar los cambios que hemos aplicado en 0, ¿no? Entonces, acá vamos a decir, si aplicamos todo esto en 0, tenemos los siguientes resultados. x1 evaluado en 0, esto es igual a x en 0, x2 evaluado en 0, y esto es igual a y en 0. De la misma manera, x3 en 0 es igual a x' en 0. Bien, pero x en 0, ¿qué es igual? X en 0 es igual a 0. Y en 0 es igual a 0. Y x' en 0 es igual a 2. Y ya podemos formar, ¿no? La matriz, decimos. Bueno, de hecho puedo copiar esta directamente. Porque solamente tenemos que evaluar en 0. Ya, entonces, esta y la evaluamos en 0. En 0, en 0 y en 0. Listo. Entonces, esto me da como resultado a lo siguiente. Vamos a dibujar la estructura. Entonces, solamente tendríamos 0, 0 y 2. ¿Ya? Y bueno, esto se lo denota como x en 0, ¿no? Como vector de condiciones iniciales. Bien. Entonces, ese es mi sistema dinámico. Ya tengo un sistema dinámico planteado. Vamos a requerir ahora de esta matriz. Ya, a ver, del sistema. Vamos a copiarlo. Ya tengo el inciso A. Este sería el inciso A. Ya, entonces tengo el inciso A planteado, como pueden notarlo ahí. Y vamos a ver ahora el inciso B. ¿Sí? Me piden la matriz exponencial. Entonces recordemos que es mucho más sencillo determinar la matriz exponencial con la siguiente igualdad. Y esta es E elevado a la por T
igual a la transformada inversa de la matriz S por I menos A inversa. ¿Ya? Bueno, conocemos la matriz A, es esta, ¿no? Por eso he copiado todo esto, esta parte. ¿Ya? Tenemos la matriz A. Entonces vamos a generar en primer lugar S por I menos A. Recordemos que si la matriz A es de 3 por 3, entonces la identidad va a ser también de 3 por 3. Así que tenemos que generar ese resultado. Entonces decimos acá S por I menos A. Lo vamos a hacer directo. Imaginamos que ya tenemos S por I. Entonces a esa matriz S por I, en donde la columna, o mejor dicho, la diagonal principal está dada por S, hay que restarle, ¿no? Estos elementos. Los tenemos acá. S, 0 y menos 1. 0, S más 1 y 1 menos 1, S. Bueno, esa sería la forma de esta matriz. A ver, vamos a ver. Tenemos ya menos 1, 1, 1 y menos 1. Está bien. Listo. Ahora vamos a determinar la inversa. Bueno, en este caso no podemos usar esa fórmula donde me ayudaba a determinar directamente ese resultado para determinar la inversa de matrices con dimensiones 2 por 2. Por lo tanto, vamos a usar el método de la adjunta. Entonces decimos, si tengo, a ver acá, S por I menos A. Entonces, esta es la matriz, ¿no? Inversa. Lo haremos mejor, o vamos a generalizar para cualquier matriz. Entonces, M inversa es igual a 1 sobre el determinante de M por la adjunta de M. Esa es la fórmula. ¿Ya? Pero la adjunta de M se puede traducir como la matriz de cofactores. La matriz de cofactores de M, pero transpuesta. ¿Ya? La adjunta es equivalente a esto. Es lo mismo. Bueno, en primer lugar vamos a determinar el determinante, o sea, el determinante de S por I menos A. Entonces tendríamos acá las dos barras, S por I menos A, y esta matriz que también tiene que estar en barras. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, 3. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese determinante? Lo vamos a hacer, bueno, vamos a aplicar operaciones. ¿Ya? Ya, vamos a generar una columna donde haya la mayor cantidad de ceros. Puede ser esta, digamos, esta primera columna. Entonces vamos a aplicar la operación. Menos S de la fila 3 más la fila 1. Eso me genera una nueva fila 1. Como es determinante, esto es igual. ¿Ya? Entonces acá no va a pasar nada ni en la segunda ni en la tercera fila. Donde va a sufrir cambios simplemente es en la primera fila. Entonces al hacer eso tenemos menos S más S, eso es 0. S más 0, eso es S, y acá tenemos menos S cuadrado menos 1. Bien, ¿por qué estamos haciendo esto? Vamos a aplicar cofactores en la primera columna, ¿ya? En esta. Entonces, va a empezar con signo positivo, ¿no? Más, menos, más. Siempre empieza así, menos, más. Consideramos este elemento y se anularían, en este caso, esta columna y esta fila. Bien, entonces, el resultado de ese desarrollo es más 1. Entonces no multiplicamos nada y me queda como determinante resultante a estos cuatro elementos. S por S cuadrado menos 1, S y 1. ¿Ya? Listo. Y esto lo determinamos por la definición. Entonces decimos producto de la diagonal principal, eso es igual a S menos producto de la diagonal secundaria, menos S cubo más S nada más, ¿no? A ver. S cubo, sí, está bien, menos S cubo más S. Bueno, entonces esto tenemos que factorizarlo, siempre conviene factorizar. Entonces voy a factorizar un negativo, menos S voy a factorizar, menos S, y acá me quedaría S cuadrado. Y esto es igual a 2, ¿no? Ver, menos 2 sería. Ya, ese sería el resultado entonces. A ver, vamos a verificar esto por si acaso. Ah, ya, está bien esto. Inge, discúlpenos, menos S cuadrado. Menos S cuadrado. Sí, ahí está, ¿no? Sí, porque es raro, ¿no? Que me genere esto.
S cuadrado menos 2, porque voy a tener que trabajar con la raíz cuadrada. Sí, tienes razón. Ahí, ¿no? Ese elemento, o mejor dicho, ese signo me ha faltado. Ya, gracias. Entonces vamos a corregir esto. Eso sería S. Ya, y acá tendríamos más S cubo. Más S cubo. Ya, más S, ¿no? Bueno. Entonces, sí, ese sería el resultado. Ya, y me va a quedar acá S por S cuadrado más 2. Bien, es lo que me queda. No puedo hacer nada más ahí. Sí, está bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ese es el determinante. Ahora vamos a calcular la matriz de cofactores y vamos a recordar cómo se hace eso. Entonces acá vamos a decir cofactores de S por I menos A. Ya, entonces esto lo vamos a poner en esta segunda parte porque es un poco largo. Esta es la parte más larga, los cofactores. Vamos a tener que desarrollar varios determinantes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, en primer lugar, la matriz de cofactores, ¿qué dimensiones va a tener? Va a tener la misma dimensión de la matriz original. En mi caso es de 3 por 3, entonces vamos a construir acá una matriz grande. ¿Ya? Espero que me alcance el espacio ahí. Ya. Bueno, vamos a tener, en este caso, 9 elementos, ¿no? ¿Cómo se calcula el primer elemento? Antes hay que decir de que cada elemento va a ir alternando el signo. El primero va a tener positivo, el segundo va a tener negativo, el segundo va a tener positivo, y así, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Ya, y van a ser determinantes. Bien, van a ser determinantes. Aquí vamos a construir entonces determinantes. Ya, así, digamos, ¿no? Para esto también. Algo así. Ahí tendríamos 9 determinantes que desarrollar. Pero lógicamente no son complicados, ¿no? Pero sí que hacerlo correctamente. Esto y esos dos. Ya. ¿Cómo determinamos este primer determinante? Hay que anular la primera columna y la primera fila. Y considero estos 4 elementos. Entonces esos 4 elementos son S1 menos 1, S. Ahora para este otro, anulamos. ¿En qué posición está? En la posición 1, 2. Entonces anulamos la primera fila, la columna 2. 0, 1, 1S. 0, 1, 1S. Para el elemento de posición 1, 3, fila 1, columna 3. Entonces fila 1, columna 3. 0S, 1 menos 1. 0S, 1 menos 1. Y con la misma lógica, ¿no? Los demás términos. Entonces, para el siguiente tendría 0 menos 1 menos 1S. Ahora para el siguiente tenemos S menos 1, 1S. S menos 1, 1S. Ahora para este. Entonces anulamos estos. S, 0, 1 menos 1. S, 0, 1 menos 1. Y para la última fila. Para la última fila se tendrá. Anulamos eso. 0 menos 1. S y 1. Anulamos ahora estos. Entonces me queda S menos 1. 0, 1. Y finalmente para este otro, ¿no? S0 y 0S. Ya, eso, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y lo que se tiene que hacer ahora es desarrollar estos determinantes. Acá decimos cofactores de S por I menos A. Vamos a desarrollar estos determinantes. Ahora va a ser más pequeño. Más pequeña va a ser la matriz porque ya tenemos ahí términos sencillos. Ya, suficiente con eso. Vamos a desarrollar rápidamente. Acá tendríamos S cuadrado más 1. Para este otro término, tendría 0 por S, eso es 0. 1 por 1, eso es negativo, entonces me queda 1 nada más. Ahora este otro me va a quedar como menos S. En la segunda fila tendríamos menos 1. A ver. Positivo sería. Menos, sí. No, está mal. En realidad va a ser positivo, porque miren, a este se le multiplica el negativo, ¿no? Entonces tendríamos positivo, negativo. Menos por menos más, entonces esto es 1. Acá tenemos S cuadrado más 1. Me queda todo esto como más S. Para este otro tendríamos
S positivo menos S y S cuadrado. Bien, eso es lo que se tiene, ¿sí? Ahora vamos a hacer cumplir esta fórmula. Me dice que la inversa, ya tendríamos todo. La inversa es igual a 1 sobre el determinante. Eso es igual a 1 sobre S por S cuadrado más 1. Pero esta matriz de cofactores tiene que estar transpuesta, por lo tanto lo vamos a transponer. Es decir, que las filas se transforman en columnas, ¿no? Entonces, esta primera fila se transforma en S cuadrado más 1, 1 y menos S. Y la segunda fila se transforma en 1, S cuadrado más 1, S. Y la última fila se transforma en columna, S menos S y S cuadrado. Bueno, ya tenemos eso. Y vamos a tener que distribuir ahora estos términos en la expresión, ¿no? Ah, ya, pero acá estoy cometiendo un error. Enseguida lo vamos a corregir, ¿vean? Acá lo puse como S más 1, ¿no? En realidad esto debería ser S cuadrado más 2. ¿Ya? Ahí, ¿no? Quedaría. Listo, a ver, veamos. Ya. Ya, entonces para poder generar la inversa, tengo que distribuir lo que son, bueno, esta fracción en cada término. Vamos a hacer eso. Eso es lo malo, ¿no? De trabajar con matrices de 3×3. Siempre es un poco más largo. Vamos a tener que operar 9 veces ahí. O vamos a analizar los 9 elementos. A ver, para la primera tenemos S cuadrado más 1 sobre S por S cuadrado más 2. Ahí no se puede hacer nada. Para esta otra, 1 sobre S cuadrado, perdón, S por S cuadrado más 2. Bueno, esta va a estar fácil, ¿no? 1 sobre S cuadrado más 2. Acá también tendríamos 1 sobre S por S cuadrado más 2. Y bueno, S cuadrado más 1 sobre S por S cuadrado más 2. Y menos 1 sobre S cuadrado más 2. Y finalmente, en esta última fila, ya, esto lo voy a prolongar un poco más. Ya, en la última fila obtenemos menos 1 sobre S cuadrado más 2. Y 1 sobre S cuadrado más 2. Ya, y tendríamos S sobre S cuadrado más 2. Vamos a analizar, ¿bien? Esta expresión, estas, tienen ya directamente transformada inversa de Laplace. Las que no tienen son estas, ¿no? Pero, vean, solamente vamos a desarrollar en fracciones parciales 2 veces. Porque estas son iguales y estas son también iguales. Bien, ya lo vamos a hacer con Wolfram para hacerlo más rápido. Entonces, a ver, vamos a copiar acá. La primera es S cuadrado más 1 sobre S por S cuadrado más 2. Entonces, vamos a poner S cuadrado, a ver, es S cuadrado más 1 sobre S por S cuadrado más 2. Entonces, para la primera. Ese es el resultado que se tiene. Entonces, vamos a anotarlo acá. Ya. Listo, a ver, entonces tendríamos primero un medio de 1 sobre S, ¿no? Y más un medio de S sobre S cuadrado más 2. Bien, y por último esta. Solamente esas dos necesitamos porque se van a repetir. Entonces, ahora esto tiene que estar con 1 en el numerador. Entonces, si es así, este es el resultado que tenemos. Es un medio de 1 sobre S y menos un medio de S sobre S cuadrado más 2. Bien, entonces estas se van a repetir. Vean, esta es la misma que esta, entonces va a estar acá. Y esta también, ¿no? Se repite en esta otra, en este otro elemento. Y ahí lo demás se mantiene, así que lo voy a copiar directamente. Esto se mantiene y estos dos también se mantienen. Y listo, ya tenemos ahí la inversa. Por último, lo que se tiene que hacer es transformar de forma inversa y ya tenemos la matriz exponencial. Entonces, decimos acá, si transformamos de manera inversa mediante Laplace,
tenemos, ya, para estos casos, vean, para la suma de cuadrados, lo tenemos que ver como raíz de 2, ¿no? Ahí, raíz de 2 al cuadrado, acá también, raíz de 2 al cuadrado, entonces acá debo multiplicar raíz de 2 y dividir raíz de 2. Propio acá, ¿no? Raíz de 2 y dividimos 1 sobre raíz de 2, también raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2 y lo propio acá. Esto lo voy a transformar en fracción y acá le multiplico negativo. Hay que hacer eso. Bueno, aquí también. Ya ni siquiera es necesario, ¿no? Eso ya con la vista tenemos que hacer ese arreglo. Ya, y acá entonces tenemos la matriz exponencial e elevado a la por t. Por lo tanto, vamos a construir ahí la matriz de 3 por 3, ¿no? Un poco más ancha, porque van a haber más términos. Ya, ahí. Entonces, la transforma inversa de 1 medio de 1 sobre s es 1 medio nada más. Recordemos que la inversa de 1 sobre s es 1. Más 1 medio, la inversa de s sobre s cuadrado más raíz de 2 es coseno de raíz de 2 veces t. Ya, pasamos este elemento. Tendríamos 1 medio y menos 1 medio de coseno raíz de 2 veces t. Ya, me va a faltar un poco de espacio acá. Ahora para el último elemento de la primera fila, la inversa de esta sería 1 sobre raíz de 2 por el seno de raíz de 2 veces t. Ya tenemos eso. Ahora en la segunda fila tenemos 1 medio menos 1 medio del coseno de raíz de 2 veces t. Ya, y para este elemento tenemos 1 medio más 1 medio del coseno de la raíz de 2 veces t. Finalmente, menos 1 medio del seno, bueno, 1 sobre raíz de 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2 de el seno de la raíz de 2 veces t. Ya, ahora para la última fila, me quedaría como menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de la raíz de 2 veces t. 1 sobre raíz de 2 veces, no, 1 sobre raíz de 2 por el seno, no, sí, el seno, ¿no? Seno de la raíz de 2 veces t. Y por último, el coseno de la raíz de 2 veces t. Y bien, esta sería entonces la solución. Listo. Ya, hay que ser rápidos, ¿no? En esta parte de la matriz inversa, porque es un poco largo el álgebra. Bueno, ya tenemos eso. Y bueno, me piden la solución ahora. Voy a copiar todo esto. Me va a servir para la solución. Ya, entonces lo vamos a hacer acá. Esto solamente lo voy a tener de referencia. Lo único que me sirve es estos dos. Ya. Entonces, ahora, para el último inciso. Entonces, en el último inciso, tendríamos, ¿no? Tendríamos que calcular la solución. Ya, y bueno, recordemos la fórmula, ¿no? Es x de t, que es la solución. Esto es igual a la transformada inversa de s por i menos a inversa, que ya la tenemos, por, en este caso, es el vector de condiciones iniciales más la matriz B por la transformada de la función de forzamiento u de t. Nada más. Tenemos que generar eso, ¿no? La inversa ya la tenemos. Ahora vamos a generar x sub 0 más esa matriz B. Ya, vamos a hacerlo directo. Entonces, tendríamos acá esta porción. Estamos calculando. Esa matriz, porque al final me va a generar una matriz eso. Esto es igual a x sub 0. X sub 0 es todo esto, ¿no? El vector de condiciones iniciales más la matriz B, que es esta otra matriz. Ya, eso lo tenemos que sumar ahí. Y la transformada de la función de forzamiento. Transformamos esto. La transformada de t es 1 sobre c cuadrado más la transformada de t cuadrado. La transformada de t cuadrado es 2 sobre c cubo, ¿no? Entonces, 2 por 6 es 12. Entonces, 12 sobre c cubo. Bien, operando todo esto. Me queda un vector columna de 3 elementos. Entonces, tenemos, a ver, esto se va a hacer 0. ¿Ya? Y me quedaría acá como 1 sobre c cuadrado más 12 sobre c cubo. ¿Sí? Y acá me quedaría 2 nada más, ¿no? Ya tenemos, por lo tanto, esa matriz.
Ya tenemos esa. Lo voy a juntar un poco esto. Ya tenemos ese vector columna y hay que multiplicar por esta. Ahora recordamos lo que les expliqué la anterior clase. Vean, en caso de que esta matriz tenga denominadores, como es en este caso, entonces para este caso conviene trabajar con la matriz que no está desarrollada en fracciones parciales, porque si vamos a aplicar la que está desarrollada en fracciones parciales, vean, acá tengo más fracciones, acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2. Entonces, al multiplicar esta, la que está desarrollada en fracciones parciales, y si la multiplicamos por esta, vamos a generar más fracciones. Lo que conviene es usar esta fracción, o mejor dicho, usar esta matriz donde no está desarrollado todavía en fracciones parciales, porque de esa forma vamos a tener quizá menos fracciones. Sí, y siempre se cumple eso. Entonces hay que hacer eso, ¿ya? Como tengo denominadores, vamos a aplicar esta. Entonces vamos a hacer eso. Todo esto se denomina, recordemos, x de s. Entonces x de s, aquí vamos a plantear eso, es igual a la matriz inversa, s por i menos a. Entonces en este caso, como ya les dije, vamos a usar esta. Y tenemos que multiplicarla por esta otra. Bien, no se olviden de eso. ¿Ya? Y bueno, vamos a operar ahora, tenemos que multiplicar. Bien, ahora sí, entonces x de s, que es igual. Observando las dimensiones, este es de 3 por 3 y esta es de 3 por 1, entonces me genera una matriz de 3 por 1, ¿no? Entonces acá vamos a dibujar esa estructura. 3 por 1, va a ser un poco largo, ya, vamos a ir acomodando ahí. ¿Cómo se opera? Fila por columna. Entonces, primero, este elemento por este, eso me genera 0. ¿Ya? Y de hecho, vean, siempre es bueno llevar a una sola fracción. Ya acá se me está olvidando eso también. ¿Bien? Siempre traten de llevar a una sola fracción. Entonces, directamente voy a operar. ¿Qué tendríamos si operamos estas dos expresiones? Me va a quedar acá como s cubo s más 12. ¿Ya? Siempre hay que hacer eso. Traten de llevar siempre a una sola fracción. Entonces, al hacer eso, tendría esto por 0 es 0. Ahora, este elemento por este otro. Entonces, al hacer eso, generamos s más 12 sobre s cuarta por s cuadrado más 2. Ese sería mi resultado. Bien, ahora este por este otro. Entonces me quedaría ahí más 2 por 1 sobre s cuadrado más 2. Listo. Pasamos a la siguiente fila, ¿no? Este por este me genera 0. Ahora este por este. Entonces operamos también ahí. Eso me quedaría como s cuadrado más 1 por s más 12 sobre s cuarta por s cuadrado más 2. Bien. Finalmente, este termina con este otro. Y eso me genera menos 2 por 1 sobre s cuadrado más 2. Bien. Y para la última fila, este por este me genera 0. Ahora, este por este da como resultado s más 12 sobre s cubo por s cuadrado más 2. ¿Ya? Finalmente, este por este, ¿no? Entonces, tenemos ahí 2s sobre s cuadrado más 2. Bien, ya tenemos eso. Vean que vamos a desarrollar en fracciones parciales solamente 3 fracciones. Aquí está, ¿no? Estas. Pero, ¿qué pasaba si usábamos esta, la que está desarrollada en fracciones parciales? Al multiplicar íbamos a generar más fracciones. Bien, y de paso, la simplificación va a ser más larga. Entonces, vamos a desarrollar esto en fracciones parciales con Wolfram. No está tan complicado, ¿no? Pero lo pueden verificar también ustedes. Entonces, vamos a continuar. Entonces, diríamos x de s. ¿Ya? Y de hecho, sí, a ver, lo vamos a desarrollar directamente acá. Ya, a ver, para la primera fracción, voy a generar en este caso 5 fracciones, ¿no? Primero para el denominador s, s cuadrado, s cubo, s cuarta y para s cuadrado más 2. Entonces, para esa expresión, directamente acá vamos a introducir, tengo s más 12 y s cuarta por s cuadrado más 2. Entonces, ¿hay repetidas? Creo que no hay repetidas, ¿no? No hay repetidas. Ya. Entonces me genera todo esto. Me está, ya. Está generando con imaginarios porque lo está desarrollando también esto. Entonces, no escribiéramos esto. A ver.
Ya, esto está mejor, miren. Ese sería su otro desarrollo, ¿no? Porque hace rato me lo ha desarrollado todo en eh, denominadores lineales. No le importa dos si se introducen complejos. Bueno, entonces vamos a escribir ese desarrollo. Primero para 1 sobre s tendremos menos un cuarto de 1 sobre s, ya menos un cuarto de 1 sobre s, menos 3 sobre s cuadrado, más un medio de 1 sobre s cubo, más 6 por 1 sobre s cuarta, ya, y finalmente toda esta expresión, más un cuarto de s más 12 sobre s cuadrado más 2. Listo, ese sería su desarrollo. Hay que sumarle ahora esta expresión, más 2 por 1 sobre s cuadrado más 2. Ya vean que ya está casi, ¿no? Esto ya tiene transformada, inversa, esto también, este también, este también. Acá hay que hacer algo, ¿no? Hay que separarlo. Sí, hay que separarlo. ¿Ya? Lo vamos a separar enseguida, pero ya tenemos ese desarrollo. Ahora, para esta otra expresión, a ver, va a cambiar un poco, ¿no? Tendríamos, tenemos s cuadrado más 1. S cuadrado más 1 sobre s más 12, sí, vendría a ser lo mismo. Ya, s cuadrado más 1, s más 12, s a la cuarta, ya. Entonces su desarrollo es todo esto. Vamos a copiar eso. Para no estar yendo a cada rato a esta ventana, entonces pegamos. Ya, vamos a copiar eso. Entonces tendríamos un cuarto, 1 sobre s, más 3 sobre s cuadrado, más un medio de 1 sobre s cubo, más 6 sobre s cuarta, y por último, menos s más 12, si lo puedo ver, de s cuadrado más 2, pero todo está, así sería, ¿no? Un cuarto, negativo, ya. Y menos 2, 1 sobre s cuadrado más 2. Bueno, ya tenemos ese resultado. Y finalmente, este, ¿no? Que está más fácil. Entonces acá tendría que quitarle esto. Y esto se transforma en S. Ah, no, es S cubo, de hecho. S cubo por S cuadrado más 2. Ya. Bueno, entonces, este va a ser el resultado. También lo voy a copiar. Claro, con Wolfram es rápido, ¿no? Pero vean que ahí, para cada fracción, ponemos unos 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Tardaría en desarrollar, haciéndolo rápido. Ya hay que ser ágiles en eso. Entonces acá tendríamos menos 3 sobre s más un medio de 1 sobre s cuadrado más 6 sobre s cubo y más un medio de 6s menos 1 sobre s cuadrado más 2 más 2s sobre s cuadrado más 2. Bueno, ya tengo todo desarrollado en fracciones parciales, pero vean, estas ya tienen transformada inversa directamente, si pueden notar. Va a ser polinómicas, ¿no? Ya, pero estas son las que no tienen, entonces tengo que desarrollarlas, ¿no? Está fácil de ver, que voy a desarrollar simplemente la suma para generar coseno y seno. Eso lo vamos a hacer en la siguiente pizarra y con eso ya habríamos terminado este ejercicio. Entonces esto lo copiamos, esta parte, ya directamente acá, porque si no vamos a repetir. Entonces, de hecho, vamos a trabajar directamente. Entonces, voy a generar una más. Ya, acá. Y me voy a guiar con esta. Listo. Entonces, ¿qué debería pasar? Vean, voy a dividir, ¿no? Voy a distribuir al denominador a esta s y a este 12. Entonces, si distribuimos a esa s, esto lo voy a borrar. Enseguida, eso lo vamos a volver a copiar. ¿Ya? Entonces, si distribuimos primero a esa s, tendríamos s sobre s cuadrado más 2. Y eso ya tiene transformada inversa. Ahora, para el otro caso, tendría 12 sobre 4. Eso es 3. 3 más 2 es 5, porque son fracciones homogéneas. ¿Ya? Entonces, tendríamos ahí 5 por 1 sobre s cuadrado más 2. Entonces, todo ya tiene transformada inversa. Esto va a ser coseno y esto va a ser seno. Lo propio hacemos para la segunda fila. Entonces, distribuimos primero para esta s y me queda menos un cuarto de s sobre s cuadrado más 2. Y también para este 12. Entonces, acá tenemos 12 sobre 4 es 3 negativo.
Menos 2, menos 5. Menos 5, 1 sobre ese cuadrado más 2. Y por último hacemos esa tarea en esto, ¿no? En esa última fila. Vamos a buscar todo esto. A ver, primero para S. Para S tendríamos 3S sobre ese cuadrado más 2. Y menos 1 medio más 2. Sí, menos 1 medio más 2 nada más sería, ¿no? Entonces sería 3 medios más 3 medios de S sobre ese cuadrado más 2. Bueno, ya tenemos... Ah, no, está mal. Pues, ¿ya? Tengo que sumar lo que es S. Me he confundido. Ya, o sea, lo que es S. 6 entre 2, eso es 3. 3 más 2 es 5. Entonces, más 5 S sobre ese cuadrado más 2. Y menos 1 medio. Menos 1 medio de 1 sobre ese cuadrado más 2. Perfecto. Ahora sí, tenemos lo que es este resultado para ya transformarlo de manera inversa, ¿sí? ¿Qué vamos a usar qué tipo de transformaciones vamos a usar en estas? Vamos a emplear esta. Para recordar, voy a poner acá la transformada de t a la n es igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1, ¿no? Porque vean, tiene la forma. Ya, pero hay que hacer pequeños arreglos, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer mentalmente. Transformada inversa, entonces, en cada miembro. Y me quedaría ahora x de t, pero x de t recordemos que es el vector columna de incógnitas. En este caso van a ser los siguientes términos. Son x1 de t, x2 de t, x3 de t. Es eso, ¿no? Ya, y esto es igual a otra matriz, ¿no? Tenemos una matriz columna. Entonces, vamos a ir transformando fila por fila. De la primera, a ver, tendríamos menos 1/4 nada más, la inversa. Estoy aplicando esta. Más menos 3 medios. Sería menos 3t, la inversa de esta. Ahora de esta otra tendría que multiplicar un 2 y dividir un 2. Entonces, como divido un 2, tendría 1/4 de t cuadrado. Para esta otra, tengo que multiplicar 3 factorial y dividir 3 factorial. 3 factorial es 6. 6 entre 6 es 1. Entonces, más t cubo. Más 1/4. La transformada de s sobre s cuadrado más 2. Recordemos que este 2 tiene que representarse como la raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, sería coseno de raíz de 2 veces t. Y finalmente para esta, ¿no? Pero debo multiplicar una raíz de 2 y dividir raíz de 2. Entonces queda como 5 sobre raíz de 2 por el seno raíz de 2 veces t. Bien. De la misma manera, con la misma lógica, vamos a transformar de manera inversa las dos siguientes filas. A ver, para la segunda me quedaría como 1/4 más 3 veces t más 1/4 de t cuadrado más t cubo menos 1/4 de coseno de raíz de 2 veces t y menos 5 sobre raíz de 2 por el seno de la raíz de 2 veces t. Bien, es lo mismo que hemos aplicado arriba, ¿no? Era muy similar cada transformación. Y finalmente esta, la transformada de menos 3 sobre s es menos 3 nada más 1 medio de t. Y acá tendríamos 6 entre 2, eso es 3. 3 veces t cuadrado más 5 coseno de la raíz de 2 veces t y menos 1 sobre 2 veces raíz de 2 seno de la raíz de 2 veces t. Bueno, con eso ya habríamos calculado la solución. Observen que acá el problema siempre va a ser la inversa, ¿no? O sea, el arreglo, trabajar con el arreglo matricial. Más que nada es álgebra, como han podido observar. Ya hay que ser ágiles en calcular fracciones parciales, ¿no? Pero con estas recomendaciones lo vamos a hacer más rápido. Ven que hemos desarrollado 3 fracciones nada más. Eso porque hemos usado esta matriz, debido a que la matriz B tenía denominadores. Y siempre traten de que la matriz B esté compuesta por fracciones únicas. Es decir, si tengo 2 fracciones, lo puedo llevar a una sola fracción. De esa manera voy a generar menos fracciones parciales, porque si incluso lo dejaba acá con estos dos, hubiera generado el doble de fracciones parciales en cada línea. Bueno, mejor dicho, al elemento que le iba a aplicar, ¿no es cierto? Pero vean, como he generado uno, entonces ya hemos reducido ahí la cantidad de fracciones parciales. Hay que tratar de hacer eso siempre, para no estar desarrollando muchas veces lo que son las fracciones parciales. Bien, eso nada más, ¿no? Entonces, esta sería la solución. Y se denota de esa forma. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto?
Pero antes, a ver aquí. Sí, está bien. Ya, ahora esto también, vean. ¿Cuándo debo usar la matriz que está desarrollada en fracciones parciales? O sea, esta. ¿Cuándo debo usar esa? Cuando en la matriz B, o sea, en esta, no existan denominadores. En este caso sí existen. Pero si, por ejemplo, esto hubiera sido, digamos, S, no sé, a ver, 1, digamos. Ya, todo esto era 5, digamos. ¿Sí? Entonces, como era 5, ¿ven? No hay denominadores acá. Por lo tanto, empleaba esta. ¿Sí? Porque de esa forma ya no iba a desarrollar fracciones parciales. Solamente se van a multiplicar entre números. ¿Sí? Bien, entonces eso por favor. Bueno, lo tenemos que tener claro. A ver, vamos a ver entonces el penúltimo ejercicio de este examen, que también es interesante. Hay que resolver esta ecuación integral. Ya, entonces vamos a ver cómo tratar este sistema. Ya. Bueno, vamos a recordar acá lo siguiente, ¿no? Y esto lo hemos visto también ayer. Veamos. F de t en convolución con g de t se define como la integral de 0 a t de f de t menos lambda por g de lambda, diferencial de lambda. ¿Cómo genero esto? ¿Cómo voy de la integral a esta expresión? Entonces, para la primera solamente hay que eliminar lo que es lambda y ya tenemos f de t. Escribo la convolución y para la segunda debo cambiar. O sea, en vez de lambda debo escribir t. Tenemos ahí g de t. Esa es la forma rápida, ¿verdad? De poder producir ese tipo de resultados más simples. ¿Ya? ¿Y cuál es la transformada? También recordamos eso, la transformada de f de t en convolución con g de t está dada por la transformada de f de t, que es f de s, producto habitual, por la transformada de g de t, que es g mayúscula de s. Bueno, vamos a usar esos resultados, pero previamente tenemos que generar en notación abreviada cada integral. Y no está tan difícil. A ver, para la primera tenemos x de t, esto es igual a 1 menos. Vean, acá tenemos las dos funciones, la que depende de lambda. ¿Qué pasa con la que depende de lambda? Se cambia lambda por t. Entonces, en vez de lambda escribimos t en convolución. Y esta es la segunda función. Entonces, en esta tiene que desaparecer lo que es menos lambda. Por lo tanto, tendría x de t. Ya está. Más. En este caso solamente hay una función, pero se acuerdan que se considera el 1 como el primer elemento de la convolución. Esta depende de lambda, entonces simplemente escribimos y de t. Y ya tenemos el resultado ahí en su forma abreviada. Lo propio para la segunda igualdad, y de t es igual. Vean, esta depende de lambda, entonces la vamos a reescribir como 2 más t cuadrado en convolución con esta, pero de esta tiene que desaparecer menos lambda, así que me queda como x de t. Menos, esa es la que depende de lambda, entonces escribe t nada más en convolución y de esta otra tiene que desaparecer lo que es menos lambda y me queda como y de t. Perfecto, así que ya se tiene lo que es la convolución en su forma abreviada. Ahora procedemos a transformar, ¿no? Vamos a transformar cada miembro. Entonces, para el primero tenemos x mayúscula de s. Esto es igual a la transformada de 1, es 1 sobre s. ¿Cómo se transforma la convolución? Entonces ya sabemos, ¿no? Hay que transformar función a función y luego multiplicamos. En mi caso tendría la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado, por la transformada de x de t, que es x mayúscula de s. Bien. Lo propio acá, más la transformada de 1 es 1 sobre s, producto habitual, la transformada de y de t es y de s. Para el segundo miembro también, y de s. Esto es igual, la transformada de 2 más t cuadrado. Eso me genera 2 sobre s más 2 sobre s cubo. Por la transformada de x de t, que es x mayúscula de s. Menos la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado. Por la transformada de y de t, que es y mayúscula de s. Bien. Bueno, ya tenemos eso. Y este sistema lo podríamos resolver por Cramer, ¿no? Aunque no va a ser necesario por Cramer porque, vean, bueno, vamos a llevar primero la forma, ¿no? Y antes de todo tenemos que eliminar siempre
los denominadores. Esto por ese cuadrado, esto por ese cubo, y vamos a ir también factorizando, ¿ya? Entonces voy a factorizar lo que es x de s. A ver, primero vamos a multiplicar estas expresiones para no confundirnos. Tenemos s cuadrado por x mayúscula de s igual a s menos x mayúscula de s más s por y de s. Ahora para la siguiente, s cubo por y de s igual a 2s cuadrado más 2 por x mayúscula de s menos y de s. Entonces vamos a factorizar x de s y a y de s para la primera ecuación. Tendremos s cuadrado más 1 por x mayúscula de s. ¿Ya? Menos s por y de s, y eso es igual a s. Ahora para la segunda ecuación, puedo factorizar 2 por s cuadrado más 1 por x mayúscula de s. Y esto pasaría, ¿no?, a restar y factorizamos el negativo. Menos s cubo más 1 por y mayúscula de s. Igual a 0. Ya, eso es lo que me queda ahí. Y como pueden ver, no es necesario aplicar Cramer porque una de las ecuaciones está igualada a 0. Cuando una está igualada a 0, entonces podemos directamente, ¿cómo se dice? Podemos despejar una variable. Bien, entonces vamos a hacer eso. Ya, vamos a despejar a y de s, por ejemplo, de la segunda ecuación. De esta, ¿no? Despejando a y de s, tenemos 2s cuadrado más 1 sobre s cubo más 1. Esta que es la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Entonces reemplazamos 2 en 1. Antes, ahora si acá hubiera existido un número, digamos un 1, entonces lo conveniente hubiera sido aplicar Cramer. Pero como es 0, puedo despejar directamente una variable. Vamos a reemplazar eso en 1. Y en 1 tenemos s cuadrado más 1 por x de s menos s por y de s, que es 2 por s cuadrado más 1 sobre s cubo más 1. Pero acá me falta x de s, ¿no? Eso me falta ahí. X de s igual a s. Entonces vamos ahora tenemos que factorizar x de s. En realidad tenemos que operar todo esto, ¿no? Ya, entonces tendríamos ahí. Ya, a ver, sí, lo haré así, miren, voy a factorizar ese cuadrado más 1. Ese cuadrado más 1, estamos factorizando eso. Y también sobre ese cubo más 1. ¿Qué pasaría si factorizamos eso? Me quedaría ese cubo más 1 menos 2s por x de s igual a s. ¿Ya? Pero acá creo que estoy equivocando en algo, creo. Porque al parecer no me va a generar algo que tenga fracciones parciales. A ver, vamos a revisar esto. Ya, a ver, tengo x de s. Eso se transforma, está bien. Ya, a ver, esto también lo revisaré. Multiplicamos por ese cuadrado. Tengo s menos x de s más s. Por ese cubo más 2s cuadrado más 2 menos... Ah, ya. Acá me está faltando algo, miren. Una s me falta. Esta parte. Eso lo vamos a corregir. Entonces, esto sería de esa manera. Aquí existiría una s. Bien. Y al despejar, entonces esto sería sobre s, ¿no? Listo. De hecho, se va a simplificar mucho más, vean. Al hacer eso, esto lo voy a copiar acá. Ya, vean lo que va a pasar. Tengo y de s. Es igual a 2. Acá tendría s cuadrado, y si factorizamos s, también tengo s cuadrado. Entonces, s cuadrado más 1 sobre s cuadrado más 1, eso me queda como 2 sobre s por x de s. Es mucho más sencillo el resultado. ¿Sí? Entonces ahí vamos a corregir eso, ¿no? Ahora, reemplazamos 2 en 1. Entonces, esto lo voy a borrar. Vamos a ver. Tengo menos s por 1 es esto, ¿no? Entonces sería 2 sobre s por x de s igual a s. Así que se van a simplificar estos dos. ¿Sí? Y me queda x, factorizando x de s.
s cuadrado menos 1 por x de s, esto es igual a s. Entonces, x de s es igual a una expresión muy sencilla, s sobre s cuadrado menos 1. Esto es el coseno hiperbólico, ¿no? Ayer hemos visto igual una transformada así. Bien, entonces ya puedo transformar de forma inversa. Transformamos de forma inversa. Ahí, entonces, x de t es igual a el coseno hiperbólico de t. Esa sería la primera solución. Listo. Ahora vamos a empezar eso en esta ecuación. ¿Ya? La vamos a llamar 3. Entonces empezamos en 3. Ya, pero vamos a empezar esta. Entonces, ahí tenemos y de s, esto es igual a 2 sobre s. Pero x de s es esta expresión. Es s sobre s cuadrado menos 1. Entonces se van a simplificar. Esta s con esta s y me queda lo que es y de s, que es igual a 2 por 1 sobre s cuadrado menos 1. Y esta va a ser el seno hiperbólico, ¿no? Entonces, transformando de forma inversa también ahí. El resultado que tenemos es y de t, que es igual a 2 por el seno hiperbólico de t. Y ese sería mi resultado. Bien, vean, acá lo que nos ha facilitado demasiado ha sido de que esté igualado a 0, ¿no? Porque si no lo estuviera, tendríamos que aplicar el método de Cramer. Y saben que eso es un poco largo. ¿Ya? Pero si ven que es 0, no apliquen Cramer. Claro, con Cramer vamos a obtener los mismos resultados, pero vamos a perder el tiempo. Cuando una ecuación, cualquiera de estas, esté igualada a 0, entonces de esa que está igualada a 0, despejen cualquier variable y la reemplazan en la otra ecuación. Bien, y lo demás ya es uso nada más de transformar de Laplace. Tampoco se olviden de cómo llevar, ¿no? la integral a la forma abreviada, que es la convolución. Y también la transformada de la convolución. Bien, entonces esos pasos son importantes, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver ahora el último ejercicio que tiene que ver con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bien, entonces, a ver, veamos ese ejercicio. Es este. Acá tenemos que calcular la función u, que depende de x y depende también de t. Ya, entonces, a ver, para este tipo de ejercicios, primeramente, a ver, vamos a ver, dice si u depende de x y t, resolver la ecuación en derivados parciales, ya, y tengo una ecuación en derivados parciales, donde la variable dependiente es u y las independientes son x y t. Y me dan una condición, ¿no? Esas condiciones, como ya saben, me sirven para poder determinar lo que son constantes. ¿Bien? Bueno, ahora, una ecuación diferencial parcial hay que resolverla. Primero hay que intentar separando variables. ¿Sí? ¿Y cómo se separan variables? Entonces, para ese tipo de casos, lo que se debe hacer es aplicar la siguiente sustitución. Miren, hay que aplicar esta sustitución para separar variables. Primero hay que intentar eso, ¿ya? Porque la separación de variables es, podríamos decir, como que un método más sencillo, ¿no? Pero no todas cumplen. No todas las ecuaciones, digamos que se cumplen, ¿no? ¿Ya? Y vamos a hacer eso entonces. A ver. Por lo tanto, acá vamos a hacer esta sustitución. Vamos a decir que u sea el producto de dos funciones. Como estamos separando variables, una que dependa de x y la otra que dependa de t. Que sea así. Bueno, ya que tenemos eso, ahora lo que debemos hacer es derivar. Vamos a derivar respecto a x y respecto a t. Ya, pero tengo que ver
¿Qué requiero? ¿No? Ven, requiero acá respecto de t, respecto de x dos veces y respecto de t. Entonces vamos a ir derivando eso. Decimos acá. ¿Ya? La derivada, primero la derivada de u voy a generar. U respecto de x. Eso sería igual a f' de x por g de t. Ahora las de t. Ah, no, me falta la segunda, ¿no? La segunda derivada de u respecto de x. Eso sería la segunda derivada de x por g de t. Ya. Ahora también requerimos para la de t. Entonces tenemos la derivada de u respecto de t es igual a f de x por g' de t. Y también la segunda derivada de u respecto de t es igual a f de x por la segunda derivada de t. Bien, ya tenemos todo eso y lo que se hace ahora es reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces decimos, reemplazamos en la ecuación diferencial parcial. Ya, entonces reemplazar. Tengo t cuadrado, eso lo mantengo, por la segunda derivada de u respecto de t, que es f de x por g de segundo orden de t, ¿ya? Más la segunda de u respecto de x, que está dada por la segunda de f por g de t. Igual, ya, sí, menos, bueno, de hecho, ya lo dejaron así. Menos t por la primera derivada de u respecto de t. Eso es f de x por g' de t. Bien. Ya se tiene entonces cada resultado, como pueden notar, ¿no? Esto lo voy a acomodar mejor. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, una vez que ya tengamos eso, tenemos que igualar a cero esta ecuación. Por eso les decía, ¿no? Hubiéramos igualado a cero antes. Pero bueno, tenemos ya ese resultado. Y no está tan difícil. Primero lo pongo en esta parte. Más t por f de x por g' de t igual a 0. Bien. Una vez que ya tengamos esto igualado a 0, hay que tratar de generar sumandos que dependan únicamente de x y que dependan únicamente de t. O sea, digamos que acá voy a tener una función que dependa únicamente de x más, digamos, otra función que dependa de t y todo eso que sea igual a 0. A ver, ¿habrá la posibilidad de generar eso? Al parecer sí. Bien, puedo dividir a todo por f de x y por g de t. Sí, a ver, sí, haciendo eso, bien, vamos a ver. Por 1 sobre f de x por g de t. O sea, si puedo separar variables, entonces el método sirve. Y si no, debo usar otro método, digamos, ¿no? A ver, hagamos primero eso. Tendríamos lo siguiente, t cuadrado por g de segundo orden de t sobre g de t en este miembro. Más, para este otro sumando, f de segundo orden de x sobre f de x. Y finalmente, más t por g' de t sobre g de t. Sí, vean, se ha separado. De hecho, puedo ir sumando. Este con este lo voy a sumar. Entonces tendría de esa forma t cuadrado por g de segundo orden de t más t por g' de t dividido por g de t más f de segundo orden de x sobre f de x. Y es igual a 0. Eso es lo que les decía, ¿no? Vean, esta depende únicamente de t y esta depende únicamente de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, para este punto, vamos a mandar cualquiera de estas al segundo miembro. Vean, voy a mantener esto y lo voy a mandar la otra expresión, es decir, menos f de segundo orden de x sobre f de x. ¿Ya? Hay que hacer eso. Ahora sí, esta es la parte más importante. Entonces, hay que igualar a un parámetro. ¿Sí? En realidad es más menos lambda cuadrado. Y bueno, en realidad se tienen que estudiar para los tres casos. Para lambda igual a 0, para lambda igual a 1
para lambda, perdón, para lambda igual a 0, para lambda igual, bueno, en realidad para 0, ¿ya? Para 0, o sea, para esos tres casos, mira, acá les digo. Primero, para el positivo, que sería más lambda cuadrado. El siguiente va a ser el 0 y el último va a ser menos lambda cuadrado. O sea, hay que analizar para esas tres posibilidades. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos una constante positiva, cuando tenemos una constante que es nula y cuando tenemos una constante negativa. ¿Bien? Sí, pero generalmente no se analiza para los tres casos porque sería demasiado largo el ejercicio. Tendríamos que resolver, a ver, tenemos 2 por 3, 6 ecuaciones diferenciales, imagínense. Entonces, basta con evaluar solamente un caso. Ya puede ser el caso negativo o puede ser el caso positivo, pero generalmente podríamos decir que se analiza el caso positivo. ¿Ya? A ver, por lo tanto, podemos analizar ese caso. Vamos a analizar el caso positivo. Bien, ya, entonces aquí decimos, voy a copiar todo esto y vamos a quedarnos con este caso, ya, con el caso positivo. Entonces vamos a copiar esto y tendría lambda cuadrado. Entonces, estamos analizando el caso positivo. Ahora, ya, entonces como les decía, ¿no? Pero, miren, vamos a generar dos ecuaciones diferenciales. La primera va a ser esta igualada a esta. Y la otra va a ser esta igualada a esta. Entonces vamos a decir acá primero 1. Va a ser esta igualdad con igualada a lambda cuadrado. ¿Ya? Y vamos a ver qué tipo de ecuación me genera. Entonces, operando, vean, tengo esta expresión, lambda cuadrado por g, entonces eso pasa a restar menos lambda cuadrado por g de t, y eso es igual a 0. Entonces, esta es una ecuación conocida, vean. Tengo acá t cuadrado, el orden es 2. Tengo el exponente 1, el orden es 1. Acá tengo una constante y el orden es 0. Esta es una ecuación de Euler, ¿verdad? Perfecto, entonces hay que resolverla como tal. Bueno, entonces recordemos, ¿cuál es el cambio de variable para Euler? El cambio de variable es x igual a e a la t, donde a partir de esta generamos dos derivadas. La primera viene a ser g', en este caso sería de t. Bueno, en este caso, como estoy trabajando con t, bueno, estoy mal, ¿no? Sería así mi cambio. T igual a z, e a la z, que sea, ¿ya? E a la z, z va a ser mi variable independiente ahora. Entonces tendríamos g' de z, esto es igual a e a la menos z. Bueno, está mal, pues esto sería t entonces. Sí, esto sería t. Y acá tendríamos, ¿no? G' de z. Ahora sí. Lo propio para la segunda derivada. Tenemos g de segundo orden de t. Y esto es igual a e a la menos 2 veces z por g de segundo orden de z. Entonces, lo que va a hacer esta sustitución es transformarla en una de coeficientes constantes, ¿no? Vamos a hacer eso. Ya, vamos a reemplazar. Entonces tenemos acá t. T es e a la z, ¿no? D a la 2z. G de segundo orden es e a la menos 2 veces z por g de segundo orden. Se supone que ya depende de z. No voy a escribir eso más e a la z por g', que es e a la menos z por g' de z, por g', ¿no? Menos lambda cuadrado por g de z. Entonces todo eso se tiene que transformar en una ecuación diferencial de... Ah, ya, aquí me ha faltado algo. Miren, está mal esto. Acá me falta, ¿no? Menos g' de z. Ya, vamos a modificar eso. Y así, y faltaría esto. Menos g'. Ya, ahora sí, entonces se van a anular estos. Vean, se anulan. Y también se va a anular menos g' con g'. Por último me quedaría g de segundo orden menos lambda por g igual a 0. Bien, esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Entonces, para este caso, lo que hacemos es resolverla, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta ecuación de coeficientes constantes y homogénea? Hay que generar la ecuación característica. En este caso sería cuadrado menos lambda cuadrado igual a 0. Terminamos las raíces. Tendríamos r que es igual a más menos lambda. ¿Sí? Estamos en el caso de raíces reales y distintas. Entonces la solución es g
de z, que es igual a e elevado a la, bueno, primero una constante, ¿no? Una constante C1. C1 por e elevado a la lambda por z y más C2 por e elevado a la menos lambda por z. Bien, esa sería una solución parcial en principio, pero recordemos que tenemos que retomar la variable original. Entonces acá vamos a decir, pero t es igual a e a la z. Vamos a considerar eso y vamos a retomar la variable z. O mejor dicho, t, porque t es la variable original. Ya, eso se va a quedar ahí. Y ahora procedemos a volver a cambiar variable. Acá ya teníamos g de t. Ya, entonces esto es C1, observemos acá, e a la z es t, entonces tendríamos ahí t elevado a la lambda. Bien. Más C2 por e elevado, no, en este caso sería t elevado a la menos lambda. Ya. Listo, hasta ahí ya tenemos la primera solución. Vean que después tenemos que reemplazar en esta igualdad, porque la solución es f de x por g de t. Ya tenemos a g de t. Ahora vamos a determinar a f de x, pero f de x la determinamos de esta igualdad. Entonces esto lo vamos a copiar y ahí tendríamos que resolver la segunda ecuación. Entonces acá tenemos la segunda ecuación. Ya, vamos a resolver ahora esta ecuación diferencial. Pero bien, vamos a directamente operar. Entonces tendríamos f de segundo orden de x más lambda cuadrado de f de x igual a 0. ¿Sí? Listo, de la misma manera es una ecuación diferencial de coeficientes constantes en este caso, ¿no? Por lo tanto, la ecuación característica. Esta es r cuadrado más lambda cuadrado igual a 0. Perfecto. Entonces ya que tenemos eso, podemos generar lo que es las raíces. Pero en este caso vamos a tener qué tipo de raíces. Eso tenemos que analizar en este caso. Bueno, son raíces complejas, ¿no? R1 y 2 van a ser igual a más menos lambda por i. ¿Ya? Y la solución sería de esta forma. F de x es igual a K1 por coseno de lambda de x más K sub 2 por el seno de lambda de x. Ya. Listo. Ahora. Ya tendríamos, ¿no? La segunda solución. ¿Sí? Bien, entonces, hasta ese punto ya hemos obtenido esas dos soluciones. ¿Y qué más? A ver. Bueno, esa sería la solución. Simplemente tenemos que multiplicar ahora. Pero acá nos están dando condiciones iniciales. ¿Ya? Pero estas condiciones iniciales creo que han sido mal planteadas. O si no... Sí, porque miren, las condiciones iniciales que nos tienen que dar tienen que ser más o menos, o sea, de esta forma. Tiene que tener esto, una t tal vez elevado a algo, o si no un coseno que dependa de algo, o un seno que dependa de algo. Acá me están dando funciones exponenciales. Ya, a ver. Es que depende mucho de qué, depende mucho, podríamos decir, con qué valor de lambda está trabajando. ¿Ya? A ver, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con lambda cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Como hemos trabajado con lambda cuadrado, estas condiciones iniciales no nos sirven. Pero seguramente si trabajamos con menos lambda cuadrado, creo que sí nos servirían. A ver, vamos a analizar. ¿Ya? Pero bueno, la solución es correcta, la que hemos determinado. Y estas condiciones iniciales no nos sirven porque no nos están diciendo con qué valor de lambda voy a trabajar. No me dice si voy a trabajar con lambda cuadrado o con menos lambda cuadrado. Pero como estoy tomando lambda cuadrado, en este caso, la solución va a ser esta. Primero vamos a escribir la solución. ¿Sí? Entonces sería f de, bueno, acá, ¿no? U es igual a f de x, perdón, es igual a f de x por g de t. F de x por g de t. Ya, entonces, la solución es u, f de x es igual a todo esto. Veamos eso. Ya, por g de t. G de t es todo esto. Ahí ya está, ¿no? Y sería así. Ya. Bueno, esta sería la solución como tal. Vean que depende de un parámetro. Lambda, ¿no? El lambda siempre va a ser un valor positivo. Eso lo tenemos en cuenta. Ya, pero vean por qué no estoy usando esta condición inicial. Porque no me sirve de nada.
porque no tengo expresiones exponenciales. En este caso, ya no tengo ninguna expresión exponencial como resultado. Pero seguramente esto me han dado, o esta condición inicial es válida para esta. A ver, vamos a analizar. En la más simple analizaremos, en esta. Entonces mi ecuación diferencial, acá vamos a analizar, ya sería igual a... No, para esta analizaremos. A ver, sí, para esta vamos a analizar. ¿Ya? Acá sería menos lambda cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Seguramente debe ser para ese caso. Entonces acá. ¿Ya? Pero la solución como tal es correcta, la que he mostrado. Entonces vamos a ver. En mi caso, ¿ya? Tendría negativo. Entonces vamos a tener la ecuación diferencial f de segundo orden. Esto sería menos lambda cuadrado por f de x igual a 0. Entonces, la ecuación característica, r cuadrado menos lambda cuadrado igual a 0, ¿no? ¿Ya? Y tendría dos soluciones. R1 es igual a lambda y R2 es igual a menos lambda. Digamos. Listo, entonces la solución ¿cuál sería? F de x, que es igual a C1 por E elevado a la lambda por x más C2 por E elevado a la menos lambda por x. Entonces, vean, en este caso, para menos lambda o para menos lambda, pues sí me genera expresiones con exponenciales. ¿Sí? Por lo tanto, esta condición inicial sí me puede servir. ¿Cómo la voy a usar? Entonces tengo esto. ¿Bien? Lo voy a copiar acá. ¿Qué me dice esto? Primero, esto es para U, ¿no es cierto? Puedo generar tal vez lo siguiente. Miren, entonces debería multiplicar acá U, que es igual a f de x, que ya tengo, que es este valor, por g de t. Ahora con menos lambda cuadrado, seguramente la expresión va a cambiar, la primera ecuación que hemos determinado. A ver, seguramente me va a generar también exponenciales. ¿Y dónde cambiaría? Aquí cambiaría, ¿no? Entonces esto sería más lambda cuadrado. Bueno, me va a generar coseno y seno, pero se va a adaptar con esta, ¿dónde está? Con esta función exponencial. ¿Ya? Pero no lo vamos a hacer, ¿bien? Esa es la forma, pero la que tenemos que plantear, porque va a ser largo, ¿no? Miren, las condiciones iniciales siempre tienen que estar asociadas con el tipo de estructuras que nos van a dar como resultados, o sea, el tipo de solución que nos van a generar. En este caso, las soluciones han sido en términos de coseno y de funciones polinómicas, entonces no me sirve esta condición inicial. Pero como han podido ver, cuando estoy usando menos lambda cuadrado, entonces sí me genera funciones exponenciales. Bien. Entonces acá siempre es bueno que para este tipo de problemas pregunten a su docente con qué valor de lambda voy a trabajar para poder usar la función exponencial. Acá no sabía, ¿no? Pero cuando voy a emplear lo que es menos lambda cuadrado, sí voy a poder usar esto. Bien. Entonces eso, pero en el peor de los casos, si no les dicen eso, usen cualquier valor de lambda y la solución va a ser esta, ¿no? La que generemos. Pero podría especificar la condición inicial, no se usa porque no se adapta a la estructura de la solución. Bien. Eso entonces, ¿sí? Para esta parte. Ahora, como les digo, este es el método más simple y cualquier ecuación diferencial parcial que ustedes quieran resolver, siempre intenten por este método, ¿ya? Y cuando nos damos cuenta de que este método va a funcionar, cuando logre obtener una suma, ¿no? O sea, esta primera expresión tiene que depender de la variable t y esta otra tiene que depender de la variable x. Entonces, si se cumple eso, o sea, si se cumple la separación de variables, puedo proceder ya a parametrizar, ¿no? Como en este caso, con cualquiera de esos tres casos. Bien, eso entonces. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bien, entonces vamos a quedar ahí, ¿sí? Bueno, si quieren la clase igual, me escriben, ¿ya? Para poder... ¿Sales? No hay problema con eso. Bueno, quedamos entonces. Y buenas noches, que les vaya bien. Chao, chao.